Dios los bendiga en esta noche. Quiero hacer un corto video, ah, una reflexión acerca del amor del Señor que tiene para la humanidad, para toda la humanidad, justos e injustos. Creo que el amor de Dios es infinito. Muchas de las veces nosotros no entendemos ese amor tan grande que lo perdona todo, que lo soporta todo. Jesús, cuando vino y murió por cada uno de nosotros, hace ya más de 2000 años. Vino a pagar un precio muy fuerte, muy caro. Ya todos sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo vino y hizo por nosotros hace más de 2000 años, pagando un precio muy alto, un precio que solamente alguien como Él podía, podía hacerlo. Quiero leer una porción leve de la palabra del Señor que se encuentra en Isaías, para entender el dolor, el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Mientras dice cómo es Dios que hizo su creación, se reveló su creación, hablando de nosotros, pecó Adán y Eva, fueron desechados del Edén, cayeron en pecado, muerte espiritual. Me imagino que ha de haber sido bien bonito la relación que tenía Adán y Eva con Dios. Pero después del pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos. Eso quería decir que cuando nosotros partamos de esta tierra, estábamos perdidos por causa del pecado. Toda la persona que no tiene a Jesucristo en su vida, pues será destituida, porque dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que por cuanto todos pecaron, dice todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí es donde yo te quiero mostrar el amor de Dios. Mientras Dios miraba que su creación se estaba batiendo en el pecado, Él aún así manda, dice la Biblia, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Aun cuando el Señor miraba el pecado sobre el hombre, en su infinito amor Dios manda a su Hijo en rescate por usted y por mí. Pero yo quiero que aquí note algo. Muchas de las veces creemos que solamente nosotros los hijos de Dios, Dios nos ama. Y yo quiero decirle algo que Dios ama tanto al Hijo de Dios como a los que no son hijos de Dios. Y ahorita le voy a demostrar bíblicamente, pero quiero enseñarle esto, lo que sucedió con Jesucristo hace más de 2000 años. Y esto se encuentra en Isaías 53, que yo creo que la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas sabe lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario. Amén. Y mire lo que dice Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Fíjese, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mientras usted se bate en el pecado, el Señor Jesucristo era abatido con latigazos, era azotado, era bofeteado. Por eso es bien importante que nosotros estemos al tanto de cuando nosotros tenemos enfrente el pecado. Pensemos tantito que hubo un hombre que pagó ese precio por el cual usted y yo seguíamos pecando. Había un inocente, un cordero, dice la Biblia, que fue llevado al matadero. Por eso dice ahí en Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No diga fueron los romanos, no diga fueron los romanos. Fue la humanidad entera por causa del pecado. Ese es el amor de Dios a nuestras vidas, que muestra, según la Biblia y según lo que nosotros creemos, que Dios muere por un pueblo rebelde, muere por un pueblo injusto, muere por un pueblo que no se sujeta a las cosas de Dios, muere por un pueblo que no tenía destino, un pueblo que iba más bien con un destino al infierno, porque dice que separados de Dios nada podemos hacer. No importa lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra, no importa el día que parta la persona,
Ya sea que tú ores a Dios, ya sea que tú le reces a Dios, como le llames, no vas a hacer nada por el que ya ha fallecido. Hay un punto aquí que habla pecado, que se llama pecado, que eso es lo que te separa de Dios. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios paga por el pecador en esa cruz. Pero aquí hay algo que nos llama que Jesús, que Dios miró a la humanidad en el pecado, sumida en el pecado, y Dios manda a su Hijo en rescate. Mire cómo nos ama Dios. Mira cómo nos ama Dios, que manda a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo más hermoso y más lindo de Dios, que mira al injusto, mira al pecador y le manda una porción para que salga de eso, para que no tenga excusa en aquel día, para que no tenga excusa cuando llegue a la presencia de Dios y diga, yo no sabía nada. Porque Dios, su amor es infinito, como empecé a decir. Allí dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos han mirado hasta películas, han mirado todo, si no ha leído la escritura. El precio que Jesús pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Estoy hablándole del amor de Dios hacia la humanidad. Eso es lo que se trata de esta pequeña reflexión. Dice ahí en Isaías 53, versículo 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, oiga. Por nuestra rebelión fue crucificado Cristo. Por nuestra rebelión Jesús fue azotado. Cada vez que usted peca, no diga fueron los romanos. Diga, fui yo. Por mi rebeldía, Jesús fue azotado. Cuando usted peca liberadamente, cuando a usted no le importa, que usted vaya a la misa, cuando usted vaya a la iglesia y diga, el Señor ya me perdonó. Si usted no se aparta de lo que usted hace, si usted no se aparta, no alcanzará misericordia. La misericordia es ahorita, que usted se aparte del pecado, que usted sea parte del pecado y busque a Dios con todo su corazón. Pero le estoy hablando del amor de Dios, que Dios le quiere, así como lo manda aquí, que nos dio el rescate a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que le estoy hablando, el amor que Dios tiene para usted, amigo y hermano en Cristo, que pudiera mirar este video. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya herida fuimos nosotros curados, dice. Por causa de la cruz de Cristo, nosotros somos salvos. Es por eso que el cristiano dice que es salvo, porque lo cree, porque se ha apartado de esa vida que llevaba antes y ahora quiere agradar a Dios. Ahora busca agradar a Dios, ya no es como antes. Por eso hay muchas personas que han dejado los vicios, que han dejado las borracheras, que han dejado el adulterio, que han dejado la fornicación, que han dejado todos los vicios para buscar de Dios. Tal vez para usted y para mí, ellos no sean santos. Tal vez para usted sea un santo, sea otra cosa. Pero no, para Dios, un santo es una persona. Y usted puede decir, pero esa persona era borrachenta, le pegaba a su esposa, maltrataba a sus hijos, se rebelaba. Eso no tiene nada que ver. Eso no es un santo. Pero quiero decirle a esa persona que ha cambiado, aunque tenía todos estos defectos, para Dios es un santo. Delante de Dios es un santo. ¿Sabe por qué? Porque ha escogido a Jesucristo. Porque ha mirado a Jesucristo. Y eso es lo hermoso de reconocer que necesitas un Salvador. Usted puede asistir a la iglesia, puede levantar sus manos, puede brincar, puede estar en los días, todos los días del servicio en la iglesia. Usted puede ser la persona mejor que ofrenda, la persona mejor que diezma, pero si no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a ninguna parte. Y hoy te vengo a hablar del amor del Señor para tu vida, que aún con tanto defecto que tú tienes, el Señor te está esperando. Pero quiero decirte algo aquí. Que nuestro Dios
no solamente ama a sus hijos, también te ama a ti. También te ama a ti. Si tú tienes al Señor en tu corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios que tú tengas al Señor en tu corazón. Mira, te voy a leer un versículo. El amor de Dios es infinito. Mateo 5, 44 al 45. San Mateo 5, 44 al 45. Mira lo que dice. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Oiga esto. Aquí es donde tú vas a mirar si verdaderamente el Señor está en tu vida. Esto es lo que tienes que producir dentro de ti. Si el amor, acuérdate, Jesús murió por un rebelde, ese era tú y yo. Jesús murió y pagó el precio por ti y por mí, nos demostró que a Él no le importó el pecado en el cual tú estabas. Jesús murió por ti. Ahora nos manda a nosotros. Ahora quieres saber si verdaderamente Cristo mora en tu vida. Tú tienes que tener estos frutos en tu vida morando. Mira lo que dice Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Aquella persona que te hace la vida imposible, ahí sabrás tú si verdaderamente tienes amor del Señor en tu vida. Cuando tú vienes al Señor, lo primero que el Señor viene y hace en tu vida es mostrarte y ponerte suficiente amor para que tú ames a los demás. El segundo mandamiento que el Señor hace es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú sabes de una persona o tienes a una persona que te aborrece, ámala. A una persona que sientes que es tu enemigo, ámala. De esa manera tú sabrás si verdaderamente Cristo mora en tu vida o no está morando en tu vida. Si puedes hablar fácilmente de otras personas, si puedes levantar fácilmente un chisme de otra persona, levantar contiendas a otra persona, tristemente no está el Señor en tu vida. Así podrá que tú vayas a misa, así podrá que tú vayas a los servicios, a los cultos, como tú le quieras llamar. El Señor no está morando en tu vida. Por eso aquí en Mateo, el Señor Jesucristo hablando, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate, aún nos manda a orar por esa persona tan difícil de ganárnosla, por esa persona que te ha sacado las canas, por esa persona que tú dices es por demás, que para ti esa persona dice ya no lo aguanto. A esa persona es la que Dios te manda que tú ames. A esa persona es la que el Señor manda que tú la ames, que tú ores por ella. A esa persona que dices, la traigo cruzada, ya no puedo, me la topo y hasta sabe que me da. A esa persona es la que Dios manda que usted le busque y que le ame. Dice, a los que os ultrajan y os persiguen, a personas que hablan de ti, a las personas con las cuales tú nunca ni quieres cruzarte, a esa persona tienes que amarla, tienes que bendecirla, tienes que orar por ella, si verdaderamente el amor de Dios mora en tu vida. Puedes ir a buscarlo ahí en San Mateo 5, versículo 44 y 45. Es lo que estamos viendo. El 45 dice, para que seas, fíjate lo que dice. O sea, si no tengo estas cosas, si yo no amo al que me persigue, al que me ultraja, ¿ok? A mi enemigo, entonces yo no puedo decir que Jesucristo está morando en mi vida. Y dice, en otras palabras diciendo, si tienes esto, entonces, mira lo que dice el 45, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si yo no amo, si yo no bendigo a las personas que me maldicen, a las personas que me ultrajan, a las personas que las traigo atravesadas, entonces, mira lo que dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, oiga esto, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Si usted no ora por estas personas, que las trae atoradas, que no puede ver ni en pintura, entonces usted no es hijo de Dios. Aquí lo dice muy claro, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si yo no oro por estas personas, si yo no oro por ellos, si yo no las amo, si yo en lugar de bendecirlas las maldigo, Dios no está con usted. Le estoy hablando del amor de Dios
que dio por nosotros, pero ahora Dios nos manda a nosotros amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que hablan mal de nosotros. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios y está el amor de Dios en su vida, hay que amar a las personas que nos persiguen, orar por ellos. En un tiempo, cada uno de nosotros anduvimos de esa manera que está diciendo la Biblia aquí. Porque por nuestra rebeldía el Señor vino a morir en una cruz. Por nuestra rebeldía Él vino a morir. Él hizo un sacrificio. Por amor Dios manda a su Hijo unigénito, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está bien interesado en tu persona, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. El Señor está bien interesado. El problema es que el ser humano no reconocemos a Dios. Y te estoy hablando cómo una persona verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. Cuando ama, cuando una persona se levanta en contra de Él, no la maldice, la bendice. Muchas de las veces podemos ir a una iglesia, podemos estar en una iglesia creyendo que le agradamos a Dios, pero estás enojado con tu cónyuge. No le hablas a tus hijos. No convives con tu familia. Pero decimos que tenemos a Cristo. Porque voy a una iglesia. Eso es bueno, ir a una iglesia. La Biblia dice no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Es bueno asistir a una iglesia, pero es mucho más mejor tener a Cristo en tu corazón. Es mucho más mejor bendecir a aquellos que te maldicen, aquellos que te desean lo malo. A ellos bendícelos, pero bendícelos de todo corazón. Porque de labios podemos decir muchas cosas. Pero dice la Biblia que el árbol por su fruto es conocido. O sea, tiene que haber una acción. Y dice el 45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Si no perdonamos nosotros las ofensas a ellos, a los que nos ofenden, tampoco nosotros vamos a ser perdonados. En 1 de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Oiga esto. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, oiga esto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Oiga, hubo una frase aquí rápidamente, ¿ok? Hubo una frase donde se acerca Nicodemo de noche, dice la Biblia. Nicodemo era un fariseo, era un hombre que conocía la letra, las escrituras al derecho y al revés, pero no tenía nada de gracia, no conocía nada de la gracia. La gracia es Jesucristo. Dice, Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque las cosas que tú haces solamente las haces si Dios está con él. Este hombre se acerca con Jesús. ¿Qué haré para dar la vida eterna? Y le dice Jesús, el que no naciera del agua y del espíritu no puede heredar el reino de Dios. Y así hay muchas personas hoy en día. Podemos conocer las escrituras, puedes conocer todo lo que se mueve en la iglesia, pero no conocer a Jesús. Puedes conocer las cosas dentro de la iglesia. Puede ser diácono, puede ser servidor de cualquier área en la iglesia, monaguillo dentro de la iglesia católica, puede ser la persona que le ayude más al sacerdote y no conocer de Cristo. Saliendo de la iglesia, tanto cristiano como católico, como pentecostés, como luterano, como de X religión. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, de nada nos sirve de ser lo que estamos haciendo dentro de una iglesia. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, oiga, ¿cómo lo digo? Necesitamos, usted y yo, necesitamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Te hicieron lo malo, alguien, un hermano, una persona conocida, tu pariente, ámala. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará. Tampoco.
olvídate. Te podrás dar golpes de pecho, levantar tus manos, cantar las mejores alabanzas, dar las mejores ofrendas. Pero si hay algo dentro de tu corazón, no está el Señor contigo. No está el Señor contigo. Es necesario tener a Cristo en nuestras vidas. Es necesario tener el amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, dice el 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oiga esto. Dice, el que dice yo le conozco, dice la Biblia, el tal es mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. En primera de Juan 2:4, perdón. Dice la Biblia, el que dice yo le conozco, oiga eso, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque ahorita hay personas, todas las personas lo conocen. Pero recuerda esto, que el árbol por su fruto es conocido. Tú puedes ser, como decía al principio, tú puedes ser el mejor salmista. Tú puedes ser la persona, el mejor diácono. Tú puedes ser la persona mejor trabajador dentro de la congregación o dentro de la iglesia o dentro de donde, como tú le quieras llamar. Pero si Dios no está morando en tu vida, ¿de qué nos sirve? Dice la Biblia que somos como campana resonante. Dice la Biblia que el amor es sufrido, es benigno. ¿Sabes cómo sabes si tienes el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo sabes? ¿Cómo sabes si el Espíritu Santo está morando en tu vida? Te lo voy a enseñar en el próximo video. Hoy te estoy enseñando el amor del Señor en tu vida. Pero ¿te gustaría saber si el Espíritu Santo está morando en tu vida? Porque aquí tiene que morar el amor del Señor, la presencia de Dios en tu vida. Para poder hacer frutos, tienes que tener estas dos cosas. La presencia de Dios. Pero ¿quieres saber si el Espíritu Santo mora en tu vida? Te espero en el próximo video. Que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saludo a tu amigo y hermano en Cristo, Isidoro Leal. Bendiciones. Dios te bendiga.